Bárbara Rivelo. Reciban, amigos televidentes, el saludo cordial de Coral Televisión del periódico Testimonio de Nariño. Mil gracias por su compañía. Estamos en la entrevista y es un gusto para nosotros saludarlos, especialmente a quienes nos miran a través del canal 2 CNC de Legon Comunicaciones y a quienes nos siguen a través del Facebook Live CNC y Piales en todo el mundo. Gracias por compartir estos programas, gracias por recibir las invitaciones a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de redes. Queremos que ustedes estén sintonizados con nosotros porque queremos hacer programas de gran valor, que nuestros invitados aporten a nuestra ciudadanía, que ustedes como televidentes, como seguidores nuestros, valoren las respuestas, pero especialmente valoren las preguntas. Este es un oficio muy bonito, es muy difícil, se presta para muchas cosas, pero igual dentro de todos estos años, 28 años que yo llevo al frente de Testimonio de Nariño, haciendo un periodismo diferente, un periodismo educativo, con orientación cultural, siempre pensando en el porvenir mejor para nuestros seres queridos, pues nos ha dado Dios esa fortaleza para ser perseverantes y eso quizás es uno de los mayores logros, la mayor felicidad, conjuntamente con nuestros amigos, con nuestro equipo y con nuestra familia. Qué alegría poder estar hoy con ustedes y especialmente compartir uno de esos programas que prometen ser de principio a fin muy interesantes, porque hoy hemos invitado quizás a uno de esos hombres que tenerlos en vida todavía, pues hacen parte de un privilegio histórico que nosotros no podemos desaprovechar. Las palabras de ellos están llenas de experiencia, llenas de significado, llenas de sentido. Al fin y al cabo, todo lo han vivido, todo lo han presupuestado en sus luchas diarias y cotidianas, y creo que de aquí hacia adelante todo lo que ellos hagan contando con la misma vida siempre va a ser una ganancia. Por eso en estas épocas coyunturales, cuando los jóvenes se creen más experimentados que los viejos, cuando algunos viejos ya se creen borrados del mapa, cuando muchas personas están desautorizadas por otras, cuando han sido sometidas al olvido o al silenciamiento, creo que esas voces son muy importantes. Por eso cada vez que habla un señor, una señora, un anciano, un niño, pues hay que escucharlo, porque si hay algo humano que nos caracteriza a todos nosotros, pues es el lenguaje. Gracias a Dios trabajamos con el lenguaje y ahora en política es cuando más se necesita toda habilidad comunicativa para llegar con los mensajes no únicamente a los bolsillos, a los intereses y a los generadores de corrupción, sino especialmente llegarles al corazón de los seres humanos para decir, bueno, llegó mi tiempo, llegó mi hora, voy a decidir, y siempre va a estar allí frente a nosotros algo que se llama elegir. Hay que elegir lo mejor y a los mejores. Tiempos de violencia, tiempos de paz, tiempos coyunturales, y quién mejor que un ex concejal, ex diputado, ex alcalde de Ipiales, ex comisionado de paz, pero nunca ha dejado de ser un líder social, un líder cívico. Su palabra, doctor Carlos Pantoja Rivelo, es para nosotros muy grato poderla escuchar, poderla vivir, poderla transmitir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Uriel, por tus generosas palabras y tu sesuda intervención y su sesuda presentación. Gracias también por darme la oportunidad de volver a comunicarme con los amigos a través de este medio. Hace días que no estábamos por aquí. Recuerdo, después de la operación que fue muy delicada del cerebro, pues sí, tuve la oportunidad, tú me invitaste y aquí estuvimos. Hoy volvemos en esta coyuntura muy especial, que es una coyuntura electoral, dispuesto obviamente, Uriel y amables televidentes, a llevarles a ustedes algunas concepciones que nosotros tenemos y también a ti, Uriel,
responderte en lo que a bien tengas con tu sano criterio y tu profesionalismo de periodista. Tiempos de paz y tiempos de guerra en Colombia siempre nos remitían al doctor Carlos Pantoja, porque en los últimos 4 años gran parte de ellos fue el comisionado de paz para el departamento de Nariño. Y hoy que se ha profundizado, se ha agriado el ambiente, se vuelven a escuchar los fusiles, las amenazas, las extorsiones, los secuestros, es decir, el juego violento ha regresado en una época coyuntural. Pues qué bueno poderle consultar al doctor Carlos Pantoja, un hombre que recorrió el departamento, que sabe de la violencia, pero que también aprendió a soñar la paz, que si no se dio, por lo menos alcanzó a soñarla como era. ¿Cómo analiza este tiempo después de que el rearme de Iván Márquez, el rearme de Santrich, el rearme de alias El Paisa, es decir, el rearme de quienes firmaron unos acuerdos en La Habana y prácticamente volvieron al camino de las disidencias? Yo tengo la convicción, Uriel, de que no fue superado o no han sido superados los problemas de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural. Es decir, firmar los acuerdos de La Habana, pues sí, los firmaron sobre una agenda que compartieron la dirigencia de la guerrilla de las FARC y obviamente el Estado Mayor del gobierno, y también la representación de Santos como representante del Estado. Pero yo pienso en la intimidad de mis cavilaciones de que nos quedó chueca la paz, nos quedó torcida. Y digo, y voy a permitirme decirle algo que le dije en mi casa a Iván Márquez cuando tuvo la oportunidad de visitarme, o mejor, tuve la oportunidad de recibirlo allá sin antesala porque no lo conocía. Le dije que lo de La Habana había sido una tremenda equivocación. ¿Y por qué digo que es una tremenda equivocación? Sustento por primera vez mi argumento. Porque en La Habana lo que se debió concertar era una amnistía, porque así han terminado todos los conflictos en el mundo y los conflictos históricos. Aquí ha habido amnistía para no irnos hasta el siglo antepasado. Vamos a decir solamente la mayor amnistía que fue en el tiempo de Rojas Pinilla, cuando se alzaron los guerrilleros con Guadalupe Salcedo en el llano. Hubo amnistía, es decir, los conflictos armados terminan con la amnistía. ¿Qué quiere decir eso? La amnistía quiere decir perdón y olvido, pero desgraciadamente en esta oportunidad no hubo amnistía, sino un compromiso muy desigual, mediante el cual los guerrilleros se comprometieron a seguir unas pautas, pero desgraciadamente se comprometieron también a otras cosas que no debían comprometerse. Es decir, el perdón y olvido indicaba tener un conocimiento estructural de la historia. El conocimiento estructural de la historia quiere decir de que no es posible solamente cargar con los muertos, cargar con la violencia como la cargaron las FARC, que fueron incriminados como los únicos responsables de la violencia de hace 50 años, lo cual no es cierto, es un error craso, un error histórico, porque si miramos para atrás, no hemos vivido en un país idílico, en un país de paz, no. Para atrás, si nos vamos, no va a ser tal vez este programa, pero podríamos señalar en otro programa. Para atrás hay violencia cuando lo asesinan a Gaitán, cuando lo asesinan a Uribe, cuando asesinan en la guerra de los 1000 días, que termina con amnisticio, en las anteriores guerras del siglo antepasado. Es decir, ha habido amnistía. Amnistía quiere decir que cada quien se responsabiliza de sus acciones, pero mire, aquí en los acuerdos de La Habana, la gran oligarquía, la gran burguesía, que es la que ha orquestado la violencia desde hace mucho tiempo, los herederos de los encomenderos que trajeron la violencia a los españoles, con la cual vino la violencia, esos están manejando el país. Entonces ellos no aparecen ni admitiendo su culpabilidad histórica, admitiendo
que son realmente los autores de la violencia, sino simplemente que se la chutaron esa incriminación a las FARC. Y cuando las FARC aceptan esa incriminación, a mi modo de ver, por una ignorancia histórica, obviamente cargan con el peso en un Estado que es un Estado totalmente manipulado. ¿Cómo es posible que por esos 8, creo, curules en la Cámara y en el Senado, hayan entregado todo un ideario revolucionario? Yo pienso que ahí lo traicionaron, definitivamente traicionaron a Manuel Marulanda Vélez. Yo le decía a Iván en la casa que solamente hubiera sido de releer puntualmente la carta que no pudo leer Marulanda en la silla vacía para ver que ahí había un derrotero histórico de gran magnitud, para no cargar simplemente con el San Benito de que son los autores de la violencia. No, la violencia es estructural. La violencia tiene unos autores y esos autores están en el manejo del Estado y no están respondiendo, sino que están señalando simplemente, ¿no?, a que digan la verdad los instrumentos, que pueden ser del ejército, que pueden ser paramilitares y que puede ser la misma guerrilla, que digan la verdad, ¿no? Y que vayan a hacer la justificación de todo. Pero no es así, realmente son instrumentos. Yo pienso que los grandes responsables de la violencia han sido las clases ricas que están empotradas, que están gobernando el país desde hace mucho tiempo, que sucedieron a los encomenderos españoles, son los que están sucesivamente mandando y ellos tienen su responsabilidad. Por eso le decía que esa paz es muy difícil, los acuerdos son endebles y obviamente se ha visto prácticamente, porque hacer el derrotero de que se va a aclimatar la paz mediante el manejo en el Parlamento es muy difícil. Ese Parlamento es manipulado totalmente, donde hay mayorías que son ultraderechistas y que no les interesa realmente la paz, sino que tienen signado en su alma la violencia, la guerra. Por eso yo digo que no se ha aclimatado la paz y que va a ser muy difícil. Posiblemente yo no esté de acuerdo con el retorno de estos dirigentes de la guerrilla a coger las armas, pero se fueron porque en su haber y en su íntima convicción se darían cuenta de que es una manera de rectificar sus errores. Aquí no eran los acuerdos de La Habana, sino amnistía, que quiere decir perdón y olvido, y programación para el futuro. Otra cosa hubiera sido amnistía y dejar a los desmovilizados en los sitios de las concentraciones sin armas, obviamente, pero con recursos económicos y no en la mendicidad que les asignen cualquier presupuesto directamente del Parlamento. Por eso yo creo, Uriel, sinceramente, de que la paz está embolatada y vamos a tener que caminar un trecho, porque miran lo que se ve en el país. Después de la firma de La Habana, ha arreciado y sigue arreciando la violencia contra todo el mundo. Entonces quiere decir que allí no hubo un diagnóstico exacto, que allí no hubo una lectura exacta del país y una lectura retrospectiva desde el punto de vista estructural e histórico. Por eso estamos donde estamos. Una preocupación frente a lo que acaba de exponer el doctor Carlos Pantoja, pues obviamente tiene que mirarse los efectos en el departamento de Nariño. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con candidatos a la gobernación, la oportunidad de mirar las actitudes, la gobernabilidad de Camilo Romero en el departamento de Nariño durante estos últimos 4 años y nos preocupa, sinceramente. No sé hasta qué punto, doctor Pantoja, tengamos la razón de esta preocupación, porque ignoramos qué perfil debe tener el nuevo gobernador para afrontar estos problemas de paz y de violencia, porque no es fácil. Es muy fácil ganarse las elecciones, por ejemplo, y ahí están haciendo vaca entre todos los ricos del país y habrá unos candidatos que tienen muchísima plata comprando conciencias y luego empotrarse en la gobernación y seguir haciendo lo que no hacen muchos, o muy poco de lo que han hecho otros. O sea, el problema no es ganar la gobernación en una elección, sino asumir la gobernabilidad del departamento de Nariño, porque nosotros no tenemos tiempo que perder
porque ahorita todo el mundo anda prácticamente desorientado, porque ya es un hecho de que el departamento de Nariño es un laboratorio de guerra cuando antes creíamos que era un territorio de paz, y aquí se han concentrado todos los tipos de violencia, y aquí es donde la gente está padeciendo, especialmente las clases vulnerables de la costa, de la cordillera, y nosotros que estamos en frontera, en toda parte, esos efectos perversos que tiene esta violencia. Ya no se puede hacer política. ¿Cuál es el perfil del nuevo gobernador que debe tener el departamento, doctor Carlos Pantoja? Hay que decirlo con suprema seriedad y tristeza de que uno escucha a los candidatos a la gobernación y ninguno tiene una lectura exacta de la región, del departamento. El departamento no está unificado, obviamente, porque tiene diferencias estructurales y económicas. El departamento está dividido en varios departamentos. Uno es el departamento, e inclusive más de uno en la costa. Otro es el departamento de Cumbitara, de la montaña del norte. Otro es el departamento nuestro, el del sur. Otro es el departamento del oriente. Otro es el departamento del Piedemonte amazónico. O sea que somos, en un departamento hay muchas regiones, pero ningún candidato que yo haya escuchado tiene una lectura real. Voy a decir, aportar, si se quiere, el conocimiento que yo quise esbozar cuando yo fui comisionado de paz en Pasto. Yo le planteaba a los funcionarios, no directamente a Camilo porque no asistía, a los funcionarios de que la pobreza que está viviendo la costa, no solamente la costa de Nariño, sino la costa de Colombia, es una pobreza que surgió a raíz de la explotación minera. Es decir, los negros son los autores de la riqueza. Ellos produjeron toda la riqueza de la cual están usufructuando todos los ricos, tanto de Antioquia, del Valle y del mismo Nariño. Produjeron la riqueza. Pero ¿dónde se generó esta riqueza? Esta riqueza se generó en el esclavismo, se generó en barbacoas. Tumaco es hija de barbacoas, de los cimarrones que huían ante la criminalidad y ante la persecución, obviamente, de los esclavistas, y la persecución con perros de presa, que estaban amaestrados, que los trajeron de España, perros de presa para que cogieran a los que se fugaban y los despedazaran. Es una historia sangrienta, es una historia que coincide con lo que dije anteriormente. Entonces, yo veo que no hay una lectura. ¿Por qué nosotros estamos en como epicentro de la mayor violencia en Colombia? Simplemente por un capricho del imperio. Trump le pone al gobierno, a través del presidente, le pone la tarea de que fumigue, y que radique, y cree que esa es la solución. No, porque la solución no está en erradicar matas, porque las matas no son endemoniadas. Nuestra coca es bendita. Por algo, alguien escribió hace más de 30 años Mama Coca, y hace un estudio retrospectivo de las bondades de la coca. Y la coca hay que reivindicarla, hay que reivindicarla. Yo proponía en ese tiempo, allá en Pasto, de que el gobernador hiciera un acopio internacional de recursos para transformar la coca en una industrialización de la coca, para que de la coca, que es una planta tan bendita, salga todo el potencial de fitoquímicos y nos volvamos una potencia realmente exportadora de fitoquímicos producidos directamente en la coca. Si eso no se hace y si eso no está en la perspectiva, la violencia va a continuar. ¿Por qué? Porque la erradicación no es la solución. La erradicación no es la solución porque la erradicación manual de la cocaína o de la coca no acaba la pobreza. La pobreza tiene otras fuentes estructurales. Por eso yo le planteaba en ese tiempo de que hagamos un acopio, óigase bien, de recursos internacionales, así como en la Segunda Guerra Mundial contra el Japón, por el bombardeo de los gringos, se hizo un plan de reconstrucción a través del BID, se creó el BID, un plan de reconstrucción y fomento, porque aquí no podemos hacer un plan de reconstrucción, pero desde el punto de vista económico y científico, no atacando el mal en la hoja, sino
usufructuando la hoja, la naturaleza viva, con todo su potencial. ¿Por qué en Bolivia no han podido erradicar, no obedeció Evo el mandato de los gringos para erradicar absolutamente la coca? ¿No? Porque saben que la coca es bendita, la coca tiene muchas cualidades, así como la marihuana, que la satanizaron también. Hoy los gringos, cuando ya la están sembrando y tienen laboratorios, entonces la marihuana dejó de ser satanizada y hoy ya están sacando productos desde el punto de vista fitoquímico. Yo creo, sinceramente, que la paz en Nariño se aclimatará en el momento en que le demos un vuelco a la concepción, no un vuelco en el sentido de erradicación y de fumigación con glifosato, no, eso es absurdo, eso es simplemente servirles obsecuentemente a los mandaderos de Estados Unidos. No, la coca es una planta que tiene muchas cualidades, por algo tiene más de 6.000 años en América. Entonces nosotros no podemos condenar a una planta bendita simplemente porque el capitalismo la está usando mal usada, ¿sí? Y porque genera tráfico, genera violencia. No, si nosotros industrializamos la coca, por primera vez lo voy a decir y lo estoy diciendo, si industrializamos la coca, le metemos todo el elemento de tipo tecnológico y científico y transformamos los cocales en un potencial de exportación, Nariño saldrá al otro lado. De lo contrario, yo pienso que la violencia va a seguir y los que van a pagar, los paganinis del paseo, van a ser como siempre, los pobres campesinos que están cultivando porque no tienen otra alternativa. Hemos escogido este contexto para hablar de país, para hablar de Nariño. Y creo que no es peregrino construir una hipótesis para entender lo que es el municipio de Ipiales. Nosotros hemos escuchado a los candidatos, a algunos los hemos escuchado muy poco, a otros nada, a otros solo hemos visto en fotos y en breves frases de Facebook, porque lo que ha habido en esta oportunidad es una ausencia de propuestas. Por eso yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Pantoja, como exalcalde de Ipiales y como todo lo que dije en la presentación, si también hay que enmarcar al municipio de Ipiales dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto económico, demográfico, político, religioso. Es decir, Ipiales no es solo la ciudad, Ipiales es todo un municipio, toda una región con sus riquezas y sus pobrezas, con sus cualidades y sus miserias. Usted se ha detenido un poco en estos tiempos a analizar a los candidatos a la alcaldía de Ipiales y tiene hecho una especie de valoración de lo que ha sido esta contienda electoral, porque yo sinceramente la he sentido muy pobre, muy falta de propuestas, muy traída de los pelos, candidatos improvisados, y creo que Ipiales merecía otra cosa. Yo pienso, Uriel y amigos que los están mirando, que hay que darle un vuelco al municipio, salir del parroquialismo. Nosotros hasta ahora tenemos una concepción muy limitada, muy parroquial, hablando en el mejor término, no peyorativo de la parroquia, sino parroquial en el sentido de achicamiento conceptual. Los pueblos crecen. Yo no voy a decir, aunque la gente lo dice, que las dos alcaldías más importantes, porque han hecho cosas, es la del doctor Carlos Pantoja y la de Fernando Villota, pues no voy a decir que eso sea lo mejor y que hay que volver a eso. No, los tiempos cambian y la comunidad cambia, la sociedad cambia, y cada día que se presentan nuevas oportunidades, nuevas necesidades, pero hay que tener también el cambio en la cabeza. No solamente que la naturaleza cambie, que la sociedad cambie, que la comunidad cambie, que las necesidades aumentan, sino que hay que tener una concepción moderna. Por eso yo creo que aquí, para el futuro, fuera de estas peripecias electorales, tiene que haber una concepción y un consenso. Óigase bien, un consenso de la gente, no solamente para ganar unas elecciones, sino para proyectar después de las elecciones, proyectar el municipio, la región, porque el municipio no puede vivir
sin el entorno de la provincia, de todos los municipios de la provincia de Obando. Y hay que pensar entonces en soluciones macros, en soluciones que cojan todo el entorno de la provincia y aún más, que esté enmarcado dentro de una concepción totalmente moderna, que es la caracterización de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad fronteriza, es una ciudad que tiene carácter, aunque no se ha aprovechado, un carácter de ciudad intermedia. Pero esa caracterización de ciudad intermedia que está precisamente en los programas y proyectos del BID, de planeación internacional y planeación nacional, tiene que ser aprovechada. Es decir, nosotros somos ciudad fronteriza y tenemos las características de ciudad intermedia. ¿Qué quiere decir ciudad intermedia? Ciudad que desarrolle totalmente su potencial en sus recursos naturales y en su infraestructura para evitar la fuga de la gente hacia las metrópolis como Cali, Bogotá, Medellín, en fin, porque eso es lo que tiene hipertrofiado al país. No hay solución en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la avalancha que llega de la periferia pobre, donde no hay solución de trabajo, no hay solución de educación, no hay solución de servicios fundamentales, de carreteras, en fin, pues sí, como no hay esas soluciones, entonces se concentran en las metrópolis y crean una macrocefalia de la cual tenemos que corregirnos. A nivel nacional se tendrá que corregir, pero aquí vamos a crear una ciudad intermedia, anclada directamente en los parámetros internacionales y con recursos. Aquí tiene que haber, Uriel, y voy a decir una cosa, voy a sonar como altisonante, tiene que haber un equipo de guaqueros, de técnicos en la administración municipal que se especialicen en buscar recursos. En planeación nacional, ¿dónde están los recursos para educación? ¿Dónde están los recursos para infraestructura? ¿Dónde están los recursos para los servicios? Entonces vamos a tener la posibilidad de que los equipos modernos que conceptualicen el municipio, no para pasar 4 años, que son demasiado ridículos. Los 4 años, que no son 4 además de gobierno, son menos de 4 años, porque si descontamos el aprendizaje inicial y descontamos ya la campaña electoral al final del 4º año, se reducen a menos de 3 años. Entonces, un equipo que sea multidisciplinario de verdad, inteligente, capacitado, con profesionales que sientan las necesidades de aquí, que las vivan, que tengan el sentido de pertenencia para decir, vamos a hacer de Ipiales un vividero, ¿sí? Que esta ciudad está en crisis de crecimiento, una ciudad en crisis de crecimiento, y solamente un hecho que hoy es lamentable, el problema del agua. En el problema del agua es como un prisma donde se ve toda la cara de las deficiencias estructurales del municipio, el agua. Pero resolver el problema del agua no es resolverlo en estos 4 años de gobierno, no. Tiene que ser una proyección también estratégica. Por eso yo digo que el municipio, para desarrollarse, tendrá que hacer un consenso posterior a la ganancia del futuro alcalde. Posterior, para decir, formalmente presenta su plan de gobierno, formalmente. Pero no es la formalidad, sino la realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una concepción nueva, con una lectura nueva de qué sitio estamos ocupando en Colombia, en el país y en el mundo. Tener una concepción total para hacer una revolución realmente democrática que supere todos los proyectos, todos los programas. Pero esos programas no se los puede superar en 4 años. Por ejemplo, el problema del agua, que es agudo, porque es crítico, Uriel y amigos que me están escuchando, que nos están viendo, es crítico cuando uno ve que la arquitectura se va verticalmente. Muchos bloques están apareciendo por todo lado verticalmente, pero horizontalmente se olvidaron de que no hay agua. Y se ha dicho manidamente que el agua es un elemento vital. Sí, es elemento vital, pero si no le damos solución, y no va a haber solución en 4 años, tiene que proyectarse la solución del agua a corto, a mediano y a largo plazo. Voy a decir una sola cosa. Nosotros no podemos creer que la solución del agua está en mejorar la planta de tratamiento. Eso es equivocado. Es una concepción totalmente pírrica.
porque no podemos aspirar a mejorar la planta de tratamiento en el sentido que vamos a agrandarla y meterle más cloro, porque nosotros nos estamos comiendo las excretas de Cumbal, las excretas de Carlos Sama y las corrientes tóxicas de los agrocultivos. Entonces, miren, nosotros no podemos pretender que solamente el problema, la solución del agua está en crear una nueva planta de tratamiento si nosotros no realmente tenemos la posibilidad de ir a las causas. Nosotros tendríamos que hacer, óigase bien, el alcalde tiene que hacerlo, el que venga, el entubamiento de toda la conducción desde la Bocatoma hasta Ipiales en una dimensión grande. Nosotros, cuando yo fui alcalde, aumentamos la succión del agua por gravedad, pero hoy se trata ya de ciudad, de pensar en ciudad. Y si se quiere arriba, momentáneamente hasta darle una solución a largo plazo, si se quiere hacer un embalse. Pero lo que sí es necesario, urgente, es entubar, para evitar que nosotros nos intoxiquemos con el cloro, porque el cloro pretende acabar con toda la microflora y todos los elementos que son tóxicos. Eso no es solución, eso no es solución. Y en tercer lugar, tenemos que buscar, óigase bien, estratégicamente, que no va a salir en 4 años, tenemos que proyectar al municipio para hacer un programa de nuevas fuentes hídricas. Hay ya esbozados, con el amigo Villota ya hemos esbozado eso, ¿no? Porque yo creo que Fernando tiene la capacidad no solamente de escuchar, sino de coordinar. Y si realmente nosotros estamos allí, es porque estamos mirando, dándole una lectura real al municipio. Y para solucionar definitivamente a largo plazo las fuentes hídricas, tendríamos que ver 3 alternativas que hay, o bien embalsando la Orejuela o del río San Francisco, o el proyecto que yo le he esbozado, que es traer agua del río Tezcual, que es un río que está a la altura y que se genera en el páramo de la cordillera, prácticamente la cordillera central. Entonces, miren, esa programación, esas soluciones para una ciudad bien pensada, para una ciudad en desarrollo, para una ciudad que proyecte y que realmente halague vivir aquí, no se la va a hacer en 4 años. Tiene que proyectarse también el gobierno. Por eso yo pensaba, lo voy a decir también por primera vez, yo hubiera sido partidario de escoger un solo candidato, por consenso, pero un programa estratégico. Un programa estratégico a 20 mínimo años, donde los candidatos que hoy barruntan algunas cosas digan, vengan aquí y proyectemos esto. Y si ustedes entienden el municipio, pueden ser candidatos en la segunda, después de esta alcaldía, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, pero en una sola proyección. Solamente estamos hablando del agua, pero ahí en este aspecto del agua podríamos también decirlo de la infraestructura de vías, de la infraestructura de saneamiento ambiental, en fin, de todo. Pero para eso necesitamos una concepción absolutamente moderna, una concepción moderna que proyecte el municipio y que trascienda a los 4 años. Yo le he dicho a Fernando Villota, le he dicho, es demasiado pírrico aspirar a repetir una alcaldía en 4 años. Si no se mira más allá, realmente para dejarle una impronta del desarrollo, no vale la pena. Y realmente yo creo que no vale la pena. Aquí tenemos que hacer un consenso con toda la dirigencia y la comunidad y la sociedad. A la sociedad hay que invitarla a que participe, a que piense, y no solamente se lamente porque no hay agua, no, sino decir, ¿por qué no hay agua? Pero hagamos esto, hagamos un consenso de soluciones. Esa es una política realmente revolucionaria y yo creo que se debe hacer. Y yo creo que la vamos a hacer con Villota, porque como dije al comienzo, la gente habla, en su memoria tiene, de que las alcaldías mejores hasta ahora han sido las del doctor Carlos Pantoja y las de Fernando Villota. Entonces, como dicen, hay experiencia, y la experiencia, como se dice
en el algo general, no se improvisa. Y voy a decirte una cosa que tú me la vas a entender muy bien, Uriel, y que la comunidad también puede entenderla. La experiencia está en los años. Los años vienen no gratis, no las canas solamente es por el transcurrir de los años y las arrugas por el transcurrir de los años. En los líderes, esos fenómenos indican también una experiencia, un conocimiento profundo de las cosas. Cuando se vive profundamente, cuando se vive para la comunidad, cuando se sienten las necesidades, cuando no se tienen distracciones para otra cosa. Y voy a rematar en este punto con lo siguiente. Las comunidades milenarias, como los Cogis, en la Sierra Nevada de Santa Marta, mire, no pueden hacer nada, ni deshacer nada, sin el criterio de los mamas. ¿Qué son los mamas? Los sabios, los más adultos o los más viejos, los sabios que han podido interpretar no solamente su etnohistoria, sino que han podido interpretar cómo es el mundo. Por eso se duelen tanto de lo que el capitalismo los atropella. Yo recuerdo, voy a decir una cosa que es importante, a los mamas los invitaron a los Cogis al Museo del Oro. ¿Y sabe qué pasó? Querían hacerles un homenaje, que vean los objetos que hicieron sus antepasados, los indígenas. Y lo que fue, allí se vio un lamento colectivo. Los mamas y los Cogis lloraron. Y estuvieron llorando desde que llegaron y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos entendían que esos objetos no son objetos de museo, son la vida, son su cosmogonía, son su forma de interpretar el mundo. Y aunque el oro esté plasmado en esas figuras, era realmente el retrospecto de su vida. Entonces, la experiencia, Uriel, no se improvisa. Yo estoy aquí en tu programa para ver si a través de este medio podemos decirle a la gente, unámonos. Si no fue posible elegir un solo candidato, porque hay apetencias del momento de otros candidatos, si no ha sido posible, tenemos que unirnos después de que se gane con este candidato. Yo estoy seguro que, no sé por mi experiencia si me equivoque, pero así como hago un sondeo muy desprevenido en la gente, creo que Villota va a ser el próximo alcalde. De eso no me cabe la menor duda. Pero eso no es importante. Lo importante es lo que podemos hacer. La experiencia que él tiene, la experiencia, si admitimos, del Carlos Pantoja. Nos tenemos que rodear y los medios tienen que ser unos comunicadores de esas aptitudes, de esa concepción de un nuevo municipio. El municipio de Ipiales no es solo municipio. El municipio de Ipiales es eje etnohistórico de la provincia de Obando, de los 14 municipios, y aún más, tiene la connotación de ser una ciudad ahorita fronteriza, no ahorita, es una ciudad fronteriza con connotación de ciudad intermedia. Los recursos existen, entonces hay que conseguirlos. Que toda esa programación demanda recursos, pero los recursos hay que conseguirlos y se los consigue. Por eso he dicho yo anteriormente que se necesita un equipo de guaqueros, de infraestructura física, para la cultura, lo que sea, pero allí vamos, proyectar ese municipio a 20 años mínimo. Bueno, fíjense, la contextualización, darle vuelta al municipio, el equipo de guaqueros. Bueno, hay guaqueros que buscan la plata en las tesorerías y entonces son esos recursos los que consiguen. Pero se trata en lenguaje figurado, que hay que saber escarbar, saber encontrar, descubrir, según los términos del guaquero, recursos que no sean los que están allí a disposición todos los días o que son los fáciles de recaudar, sino aquellos que no existen sino después de las búsquedas. Y sabemos que Ipiales necesita muchísimos de esos recursos. Al recontextualizar el municipio de Ipiales, sabemos que ser candidato o ser alcalde de Ipiales no es cualquier cosa. Cualquier pelele no puede ser alcalde. Y por eso nuestra responsabilidad como ciudadanía es precisamente no terminar la vida ni la historia el día de las elecciones, sino qué es lo que vamos a hacer después con nuestras generaciones. Es un reto muy grande, por eso
Cada vez que viene un candidato, viene un líder, siempre le pedimos su concepto, su opinión, para que nos ayude a dibujar, para que nos ayude a descubrir dónde es que vivimos, qué es lo que tenemos, y que asumamos con profunda responsabilidad ese majestuoso poder que tenemos todos y cada uno de nosotros de elegir al mejor o a los mejores. Carlos Pantoja habla de Luis Fernando Villota Méndez, y yo dije al principio que hace 28 años hacíamos Testimonio de Nariño, y fui testigo de unos episodios que si a mí me hubieran dicho por allá en el 92, en el 93 o en el 94, que Pantoja y Villota se iban a unir para pensar juntos un nuevo destino para el municipio, pues yo hubiera dicho que era ciencia ficción, porque las peleas que se pegaban entre Pantoja y Villota pues fueron de antología. Utilizaban las emisoras, utilizaban el consejo, utilizaban la plaza pública, y el día que Villota le gana a Pantoja, pues ese día fue muy especial. Yo sé que le golpeó en todo el corazón a Pantoja, porque Pantoja quería ser, pero bueno, es la historia. Y creo que es una pregunta obligada, doctor Carlos Pantoja, recordarle a la fuerza esos episodios. ¿Por qué se juntan en este tiempo si en el pasado fueron tan combatientes, tan contrincantes, tan opositores entre sí? Por dos cosas, dos razones. Primero, porque la crisis actual no se va a solucionar de cualquier manera. El que piense superficialmente, y como dije anteriormente, simplemente la vanidad de llegar a una alcaldía, está equivocado completamente. Como dije, hay que proyectar el municipio. Y proyectar el municipio es con experiencia, es con capacidad de servicio, con querencia de la ciudad. Es que es grave, nos están acostumbrando a vivir en una ciudad totalmente anarquizada y ruin, sin recreación, sin nada. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que empoderarnos de nuestra ciudad y proyectarla para el futuro. Proyectar la ciudad demanda hacer obras, y hacer obras demanda de recursos. Pero mira que voy a decir una cosa: en Colombia se han perdido cientos de miles de millones de recursos porque las gentes, por estar simplemente en las peleas chiquiticas, en las administraciones, en la venganza de que ganó contra el que perdió, no se diseña realmente una política de gestión. La plata la tiene el Estado en sus diferentes instituciones, pero esa plata está allí, no se la utiliza. Por eso vuelven, muchas veces dicen, en vigencia no expirada, no ejecutada. Es decir, que no ha habido quien se apodere de esos recursos. Si Luis Fernando me va a ver, creo, le diría simplemente de que ese punto de gestión de tipo económico, con un equipo interdisciplinario en cada rama, va a buscar lo que yo he dicho, los guaqueros, traerle plata nacional e internacional. El problema del agua, estratégicamente tenemos que buscar recursos internacionales, que si podemos inducir a los japoneses, si podemos inducir a los chinos a que inviertan en un aspecto fundamental, que es no solamente el mejoramiento del medio ambiente, sino de la salud de la gente, ¿no? Yo creo que lo vamos a conseguir. Para eso se necesita tener obviamente una mentalidad moderna totalmente. Y contesto tu pregunta. Sí, nosotros hemos sido contrarios, fuimos contrarios, obviamente porque estábamos en dos bandos y ambos queríamos ganar. Yo quería ganar y Villota también quería ganar. Villota ganó, pero yo nunca le puse palos en la rueda para decir que sabotearle su gobierno. No, absolutamente. Él tendrá conciencia clara que Carlos Pantoja puede haber sido un contradictor político, pero inteligente y sano, pero nunca un enemigo. Yo no tengo enemigos en la política. Yo he tenido contradictores en la política, pero no enemigos. Y por eso, ahora que la crisis nos une,
La crisis nos une y el deseo de superar todo esto y de darle un vuelco total, hacer una revolución democrática, administrativa, política, financiera del municipio que nos une en esta concepción, pues sí, nos damos la mano y nos hemos dado la mano. No hemos hablado mucho, para decir la verdad, pero creo que estamos identificados en ese derrotero de sacudir esta modorra de municipio, darle satisfacción a la gente e invitar a toda la comunidad a que se adueñe de sus problemas. No puede venir el agua simplemente como milagro, le cayó agua, ya hay agua. No puede venir una carretera porque sí. La gente tiene que saber que esas necesidades son necesidades comunitarias, son necesidades sociales y hay que meterse en la cabeza que también pueden aportar sus soluciones. Por eso yo pienso, y voy a recalcar, de que una vez ganado esta alcaldía, se tiene que convocar a un consenso de gente del pueblo para que sea testigo de lo que se va a comenzar. Porque la gente muy fácilmente dice, bueno, ya ganó, pero entonces empieza la cuenta regresiva, no hizo, y ya está desprestigiado. Entonces hay que buscar inmediatamente en la cabeza, una cabeza pervertida, que hay que buscar otro candidato, otro Mesías. No se trata de otro Mesías, se trata de que la gente piense en sus soluciones, masivamente se adueñe de las soluciones, y eso es lo que se llama revolución democrática, eso es lo que se llama darle un vuelco realmente a la concepción, y vamos a hacer eso, creo que vamos a hacer eso, creo que hay posibilidad de hacer eso. Yo estaré atento, obviamente con mi capacidad cultural, con mi manera de ver las cosas, con mi manera de estudiar. Yo soy muy estudioso de los problemas sociales, apenas este programa es un introito realmente de lo que yo pienso, pero es importante. Hemos dicho algunas cosas y para el futuro la misma gente será testigo de que después del 27 las cosas van a ser a otro precio, porque va a haber una nueva concepción, una nueva responsabilidad política, una nueva responsabilidad social, una nueva responsabilidad, si se quiere, una nueva convergencia de la gente para proyectar el municipio. Y que este municipio sea el eje, como ha sido siempre, el eje no solamente en lo histórico, no solamente el eje de una región, sino que sea el eje del desarrollo, que la gente que venga de otras partes y la gente que aún de otras partes está aquí, sienta pertenencia, sienta amor. Y hay que convocar al sector público y al sector privado. El sector privado tiene que ponerse la mano al drill para saber que el agua que quieren que suba al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto piso, esa agua cuesta. Póngase la mano al drill para saber cómo participa entonces en un proyecto mediano, corto y a largo plazo. Porque se trata de eso. El desarrollo no es gratis, el desarrollo no puede venir como milagroso. No, el desarrollo va a ser obra de todos nosotros. Hay muchos televidentes jóvenes, muy jovencitos, que siguen este programa. Algunos de pronto no conocen al doctor Carlos Pantoja. Cuando habla de convergencia, pues imagínense, tampoco a lo mejor conocen el proceso histórico. Pero así a grandes rasgos, pues Carlos Pantoja fue el primer alcalde por elección popular, que recuerdo esa gran manifestación de triunfo cuando encabezaba la manifestación hasta la alcaldía. Eso era una apoteosis, algo muy bello. Luego vino Germán Villasís y vino Eduardo Realpe en un proyecto que se llamó la Convergencia Cívica Multipartidista. Y se debe a este movimiento o a esta convergencia la reforma administrativa que todavía hoy persiste. Contra todos los opositores, porque es lógico que haya opositores, no es bueno gobernar con todos del lado de uno. Se necesita que haya siempre oposición, porque la oposición hace ver cosas que los lambones no dejan ver. Entonces se crearon instituciones que todavía persisten. Y podemos recordar, ¿no? Por ejemplo, desde el 94, 93 existe el ICERVI, existe Empobando, existe la Telefónica, que ha tenido varias liquidaciones, varios nombres, existe la Secretaría de Salud, la Secretaría de Tránsito, es decir, allí se estructuró el municipio.
y lo que ha habido después es tratar de acomodar cada una de las políticas de acuerdo con el mandatario de turno para cada una de esas entidades que nosotros hoy conocemos como del sector central y el sector descentralizado. Es una gran historia. Por eso, cuando se habla de reformas administrativas, pues se necesitó de muchísimo seso, de muchísimo pensamiento, de prácticamente un trabajo aún a contra de toda la oposición para reconstruir o dar un modelo nuevo al municipio de Ipiales. De eso han pasado 31 años desde que Carlos Pantoja fue el primer alcalde por elección popular, y toda esta historia la estamos contando más o menos de unos 24, 25 años atrás, y por eso decía al principio que hablar con Carlos Pantoja es compartir en vida la historia que él ha ayudado a construir. Por eso, como testimonio, como testigo y como protagonista, es muy importante lo que hoy propone, un rediseño del municipio, pero pensando en la modernidad y pensando en el porvenir. Es decir, no podemos seguir pensando el municipio como lo pensaron ellos, imagínense, desde hace 25 años, porque ya la ciudad creció, ya la ciudad tiene otras características, ya las empresas que hoy existen no son lo suficientemente modernas como para responder a las necesidades de la población, y de pronto ese anquilosamiento es lo que está haciendo padecer a todos los ipialeños. Por eso elegir un alcalde o elegir el gobernador sí que es importante en estos momentos, no nos podemos equivocar, porque yo siempre lo he dicho, doctor Carlos Pantoja, en los próximos 4 años nos estamos jugando la vida nuestra en primer lugar. Dios nos tenga dentro de 4 años para recordar lo que dijimos hoy, pero también está en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros mejores amigos, de los mejores vecinos, y por eso un voto no se lo puede dar a cualquiera, y cualquiera no puede venir a pedirme el voto. Esto es de parte y parte. Tengo que ser un buen candidato, pero sobre todo tengo que ser un buen elector. Y hay que anteponer el destino de Ipiales. Yo sé que el doctor Carlos Pantoja me entiende muy bien cuando yo digo hay que anteponer lo mejor para el municipio, porque él antepuso al municipio de Ipiales desde hace 60 años, cuando lo expulsaron de la Nacional y cuando comenzó toda su trayectoria cívica por allá en 1960. Mire, Dios nos ha premiado de tener un hombre aquí para que nos cuente la historia. No ha sido una vida fácil, ha sido una vida azarosa en algunos momentos, porque siempre se ha tratado de destruir a los líderes, de acallarlos, de silenciarlos, de menospreciarlos, de infravalorarlos, pero solo la perseverancia y el milagro del tiempo hace que personas como Carlos Pantoja hoy se atrevan a proponer, con todos sus años, con todas sus arrugas, con todas sus canas, un nuevo municipio, con un alcalde que lidere la unión de todo un pueblo. Vamos con los mamas a transformar esto, a proyectarlo. Si hay una palabra que quisiera resumir en tu programa, Uriel, es proyectar, proyección. Es decir, nosotros no podemos creer en los 4 años de gobierno, no, tenemos que creer en un programa estratégico a unos 20 años para decir vamos a cambiar totalmente el eje y el entorno de Ipiales, de la exprovincia de Obando, de la región sur de Nariño, y darle empoderamiento a lo que se llama una ciudad intermedia. La ciudad intermedia tiene recursos, y los guaqueros, tiene que haber un equipo de guaqueros solamente a conseguir recursos para la ciudad intermedia. Y verá que nosotros le vamos a dar progresivamente. Las soluciones no pueden aparecer mágicamente del cubilete del próximo alcalde. No, eso es equivocado. Las soluciones tienen que ser progresivas, inteligentes, participativas, y que la gente realmente piense que vivir mejor cuesta. Que tengamos un sentido de pertenencia, pero para vivir mejor hay que contribuir todos. Ese es el desafío que debe haber para el próximo gobierno, porque de lo contrario simplemente pasarán estos 4 años y vendrán unas nuevas elecciones
y una nueva frustración. No, se trata de erradicar la frustración de la gente. Vamos a proyectar el municipio, pero para eso obviamente debe estar un jefe de la orquesta que lleve la batuta, porque nosotros, por favor, nosotros no estamos en el plano de decir que vamos a cogobernar, no, nosotros estamos en el plano de decir que vamos a exponer nuestra experiencia, vamos a brindar nuestra experiencia, vamos a brindar nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestra experiencia administrativa. Como tú has recordado, sí, en mi alcaldía hicimos reforma fiscal financiera, reforma política fiscal y financiera. De ahí sentamos las primeras bases del nuevo municipio y decíamos municipio empresa año 2000, o sea que la meta era hasta el año 2000. Hoy hay que decir municipio más que empresa, municipio en desarrollo, en proyección, siquiera hasta el 2030. Si se piensa así, si se mira así, tenemos que agudizar el sentido del trabajo, el sentido de la inteligencia. Por fortuna hay mucho joven inteligente. En la campaña de Luis Fernando hay mucha gente inteligente. Entonces a esa gente inteligente le podemos brindar una asesoría de nuestros conocimientos y compartir. Es decir, la fogosidad de los jóvenes, la juventud de los jóvenes con la experiencia que tenemos nosotros, porque pisamos el mismo terreno y porque vivimos las mismas angustias. Cuando no hay agua en nuestro grifo, la angustia no es solamente de un sector, la angustia es de toda la población y nosotros vamos a darle solución realmente, como dije, a un problema 1A. A un problema 1A. No podemos, el problema del agua no se lo puede poner en segundo o en tercer lugar, no. El problema del agua es muy serio si queremos nosotros desarrollar definitivamente la ciudad estructuralmente, si queremos darle vida a los mismos constructores, a los mismos arquitectos, a los mismos ingenieros. Sí, queremos darle vida, pero también colateralmente coger los otros aspectos de la cultura, de la recreación, del deporte, pero que no sean banderas momentáneas, banderas de engaño, no, tienen que ser banderas serias para que mañana en la proyección del municipio no volvamos a repetir otra vez y a caer sobre lugares comunes, no, porque debemos avanzar. Esto es una concepción de desarrollo gradual, pero de mucha responsabilidad, y en ese plano estamos definitivamente. Yo estoy metido en esto, obviamente, en la campaña, sí, estoy metido por la responsabilidad como dirigente, por la responsabilidad como convergente, por la responsabilidad que me compete por mi cultura, por mi visión de la región y por mi visión de Colombia y del mundo. Y si ello contribuye, como dije, a que se desbroce el camino para el futuro, ahí estamos. No estamos ni por cuota burocrática, ni por vanidad, ni por nada. A estas horas de la vida estamos curados de muchas cosas. Lo que queremos es pisar un piso que nos competa a todos, que nos dé satisfacción a todos y que nos dé una sola cosa, un sentido de pertenencia, que nadie agache la cabeza y esquive al municipio, esquive los problemas. No, el sentido de pertenencia es meternos directamente en los problemas y en las soluciones, y no hacer oposición de opereta, oposición por oposición. No, la oposición es necesaria, sí, pero es la oposición democrática, una oposición inteligente, una oposición que haga rectificar, si se quiere, momentáneamente errores o el rumbo definitivo del municipio. Bueno, se nos fue el tiempo. No solo el problema es el agua, también es muchísimas cosas que nosotros podemos formular, que ya las han tocado, y quisiera en un minutico, doctor, un solo minutico, que así como describe el problema del agua, nos ilustrara sobre 4 o 5 puntos, sin desglosarlos, en los cuales podríamos trabajar unidos entre todos. Yo le podría plantear uno, por ejemplo, lo de la doble calzada, que se termine hasta la herradura y que nosotros ya hagamos parte de un proyecto vial latinoamericano.
¿Qué otros puntos esperan de un liderazgo en Ipiales como para que nosotros lo pongamos ahí en la mira de todos? El 1A es el agua, nosotros podríamos colocar la doble calzada, unos 3 puntos estructural adicionales. Buscar la forma de generar producción. El capitalismo solamente se define por mercado. El mercado es producción. Si nosotros dentro de esta estrategia no pensamos qué va a ser el eje de nuestro municipio y de nuestra región, cuál va a ser el eje productivo, estamos equivocados. Tenemos que desafiarnos para decir cuál es la vocación del sur. ¿Es la papa o qué es? Pero a eso debemos meterle la mano. Rafael Correa dice en el Ecuador, hay que cambiar la matriz económica, y sí, eso fue lo que hizo, ¿no? Hay que cambiar la matriz. Yo te invito y te pido el favor, Uriel, a que me invites a un programa especial solamente sobre la doble calzada, porque tengo una concepción totalmente estructural de la doble calzada. No solamente si se hace o no se hace, no, sino por qué se puede hacer y por qué no se puede hacer la doble calzada, y cuáles son los problemas que crea la doble calzada. Tú sabes que yo intervine en la Cámara de Comercio hace más de 2 años, cuando vino el gerente de la ANIB, y lo frenteamos a él. Le dijimos que esa ruta, ese trazo virtual estaba equivocado completamente, y que en ese momento era más importante para los ipialeños el puente, que desgraciadamente el Romero no lo quiso hacer, ahí en la 17, para darle vía a la carrera 13, desembotellamiento total. Le dije eso, dijo no había plata. Y alguna gente me criticó al otro día en los medios que cómo era de insolente el viejo Carlos Pantoja al rebelarse ante semejante autoridad. Pero mi satisfacción, a los 8 días lo llamaba a la Corte Suprema de Justicia a que responda porque había estado hurtado en la Ruta del Sol. Miren, entonces, sobre la doble calzada hay tanto de largo como de ancho. Y sí me gustaría, Uriel, que hiciéramos un programa muy ilustrativo sobre la doble calzada. Ojalá, creo que después de que se pase ya esta etapa que está cada vez más carburante, porque ya se acerca el momento crítico de las elecciones. Pero como los problemas siguen, sí podemos hacer ese programa. Bueno, la noticia buena es que aquellos términos que se tenían como definitivos ya se volvieron relativos. La ANI hoy expidió un boletín de prensa producto de la gestión que hicieron algunos de la bancada parlamentaria, y se generó un plazo para que otra vez en otra clase de contrato o de una modificación especial pues se pueda volver a dialogar con las comunidades indígenas, pero no solo las comunidades indígenas, también las comunidades no indígenas, y donde esté la clase política, pero también el gobierno, porque a excepción de las clases indígenas, los demás brillaron por su ausencia, y ahora con el afán de la política fue donde resucitaron, ¿no? Milagro. No, Uriel, hay que tener presente lo siguiente, que es lo que yo le dije al presidente de la ANI. Ustedes no han tenido en cuenta de que por el trazado virtual que hicieron iban a interceder territorios indígenas. E insolentemente uno de ellos me contestó, es que nosotros no sabíamos que había indígenas. Entonces yo contesté, dije, es que desgraciadamente los españoles no los mataron a todos, ¿sí? Y hay aquí. Y ese no es simplemente una reliquia, es un patrimonio histórico. Nosotros tenemos que pensar en Ipiales en una solución bipolar, en 2 piernas, una parte citadina, una pierna citadina y una parte agraria y una parte indígena. Es decir, si nosotros no pensamos en esa estructura que tenemos de tipo físico y de tipo etnohistórico, no vamos a darle soluciones a nada, porque no podemos atropellar. ¿Por qué los indígenas se oponen a la doble calzada? Porque les hicieron un diseño de atropellamiento absoluto, sin consultar nada de consulta previa, porque los monopolios venían esa rajatabla a imponer por imponer las cosas. Y no a la xenofobia, porque es muy fácil. Nosotros invitamos al Cabildo aquí a un programa y nos dijeron, mire, lo que pasa es que si vamos a una emisora nos insultan, si vamos a otro programa
dicen que nosotros no servimos para nada, y entonces ellos prácticamente se sintieron desplazados por la reacción de la comunidad blanca, entre comillas. Entonces, no a la xenofobia. Si el gobierno quiere adelantarnos con una obra, algo que vamos a pagar durante 29 años, todos los días y todas las horas, pues ahora aprovechemos que estamos nosotros presentes en este tiempo para, eso sí, heredarles a las próximas generaciones una obra que puede ser valiosísima para Latinoamérica y que no venga a perjudicar ni el ambiente ni las riquezas de esos pueblos ancestrales, pueblos patrimoniales, como los dice el doctor Carlos Pantoja. Bueno, vamos a tener tiempito para eso y creo que hay que seguir hablando, porque así como decimos hay que unirnos después del día de elecciones, pues yo creo que hay que unirnos también para esos grandes propósitos, uno de ellos la doble calzada. Muy gracias, doctor Carlos Pantoja, por haber compartido un pedacito de vida con nosotros. Muchas gracias, Uriel, por haberme invitado. Tú eres siempre generoso. Aspiramos a que nuestra comunicación, nuestra manera de decir y de pensar haya llegado cordialmente y con respeto a toda la comunidad. Sabemos que sí. Gracias a don Oscar Javier Coral Bernal por la conducción técnica, a Coral Televisión por la realización de este espacio. A ustedes, amigos televidentes, mil gracias por su bellísima compañía. Soy Uriel René Guevara Revelo. Muchas gracias. Hasta una próxima entrevista.